Amigos, mis queridos supervivientes de este distópico mundo que nos amenaza día a día con terminar nuestra existencia. Espero estén pasando un excelente día y se hayan arrepentido ya de tomarle al cloro. Si no lo has hecho, lo harás porque te traigo estos fascinantes mods para revivir tus partidas de Project Zomboid. Pero primero, te pido una disculpa por pasar un mes sin subir video. Mi salud se vio más afectada que mis personajes en juegos y no pude seguir creando contenido, pero ya estoy de vuelta. Así que no te quito más tiempo y comenzamos. Raven Bicycles Redux. Comenzamos con un mod de transporte. Como en la vida real, este tiene desventajas contra los autos, pero aquí no tendrás que preocuparte por utilizar combustible. Ten en cuenta que, así como en la propia vida, pedalear será un castigo para tu obesidad y tu personaje se pondrá mamadísimo y cada vez incrementará sus habilidades para aumentar gradualmente su velocidad y resistencia. Tetris Inventory. Este mod toma inspiración en el sistema de inventario de Escape from Tarkov's, donde podemos posicionar los ítems en la red cuadriculada. No hay mucho que agregar de este, pero a algunos jugadores nos puede parecer más placentero el orden de ver nuestro inventario a manera de cuadrícula y expresamente cada artículo sobre esta. Warm Up. Ahora vamos con uno muy sencillo, pero me he dado cuenta que los más simples son los que más placer me han traído. Compatible con True Actions, tenemos Warm Up. Es invierno, tu personaje tiene frío. Y mira esta animación tan bonita donde nos calentamos nuestras manitas. ¿Quién dijo que ser inmersivo trataba sobre ser complejo? Cartoon TV. Este mod no agregará nada al gameplay, pero te lo comparto porque cuando hacía mis partidas en directo siempre me preguntaban que ¿cuál era este? Simplemente se añadirán imágenes de caricaturas a las televisiones. La experiencia otorgada por el canal Life on Living seguirá siendo la misma, así como los horarios de programación: 6 de la mañana, 12 del día, 6 de la tarde y 12 de la noche. Esta última rara vez encontraremos programación útil, así que no te desveles y duerme temprano. Un mod que nos traerá nostalgia a los niños de los 90s. Grab and Drop. Toma los objetos con un solo clic y recógelos con dos. Los artículos en las manos ya no se dejarán caer cuando recojas otros. Un mod simple, pero definitivamente les da otro giro a nuestras actividades dentro del juego. Debo admitir que sigo abriendo el menú de lo que está en el suelo para recoger todo, pero estoy seguro que es solo cuestión de acostumbrarse. Show Wall Health, Repair Wall. Si tu preocupación es tan grande como la mía, ahí te va. 2 mods para un mismo propósito. Show Wall Health nos dirá cuál es la integridad física de nuestros muros construidos y Repair Wall nos permitirá repararlos. Sí, así de simple. ¿Qué más esperabas? ¿Un colisionador de hadrones? Daily XP Gains and Stats Report. Cada que vayas a dormir y estés listo para otro día más para andar apretando el fundillo, sin saber si caerás víctima de un apasionado beso de algún set, Daily XP te mostrará un resumen de tus estadísticas del día. Número de zombies desvividos, nivel de experiencia incrementada, qué tan marrano te has puesto, y entre otros. Building Material Weight Reduction. Este mod es considerado una ventaja para el juego Vanilla, pero ¿quién soy yo para decirte que no lo instales? A fin, a mí me ha hecho la vida más fácil. Gracias a este mod, pude terminar mi ingeniería, todos mis cursos de locución, lecciones de percusiones y trabajar como ingeniero metrólogo para una automotriz. Obviamente esto no es cierto, pero este mod reducirá considerablemente el peso de los materiales de construcción, permitiéndonos así evitar vueltas a lo idiota a la hora de trasladar objetos. Si te gusta la construcción en el juego, deberías probarlo.
Kid Smoking. Y pues ya que andamos de tramposos, quiero presentarte a Kid Smoking. Sé que muchos que jugamos Project Zomboid elegimos esta desventaja para sumar más puntos en nuestras ventajas, a pesar de que nos resulte una actividad tan desagradable en la vida real. Pues para de sufrir y deja de ser un dependiente de esta nociva sustancia. Va contra las reglas del vanilla, pero aquí haré un énfasis en que se asemeja más a la vida real, pues con dicho mod podemos entrar en una etapa de abstinencia y sufrir los infortunios que realmente sufre la gente para salir victoriosos y sin necesidad de volver a consumirlo. Obviamente, si por decisión propia quieres volver a la mala vida, puedes hacerlo, y todo tu esfuerzo se irá directamente al carajo. Así que ya lo sabes, si buscas obtener más ventajas a la hora de elegir las características de tu personaje, pero no quieres depender de esta acción toda tu partida, este mod te vendrá muy bien. Y como en la vida real, solo son necesarias dos cosas. Y con esto llegamos al final del video. Espero te sea de utilidad y encuentres alguno de estos funcional, o simplemente incremente tu inmersión como lo ha hecho conmigo. Pasa una excelente tarde y cuéntame, ¿cuáles mods utilizas actualmente? Yo me retiro a jugar esta joyita y como extra te recomendaré uno de mis mods favoritos, cual he mencionado en otros videos. Estamos ante Defecation. Imagina que vas por allí huyendo de una gorda horda. Acabas de zamparte una olla con carne molida, vegetales, mantequilla, chuleta de cerdo, ajo y pollo. Tu estómago comienza a tener sensaciones extrañas. Sientes mariposas revoloteando dentro del mismo. Estoy enamorado, piensas. Pero tus niveles de ansiedad se encuentran al límite. Y esto lleva a una angustia tan aguda que confundes con una posible depresión. La realidad es que te estás cagando. Busca papel sanitario, hojas de papel o periódico y expulsa todo ese malestar que te aflige. Si cuentas con el mod de True Actions, podrás sentarte en el inodoro y utilizar el sistema de drenaje para alejar toda la materia fecal de tu morada, siempre y cuando el servicio de agua esté todavía en funcionamiento. En su defecto, puedes meter tus cerotes a un compostador y prepararlos como fertilizante, o simplemente puedes comerlos. No te recomiendo esto último, porque se pega en los dientes. Digo, te puedes enfermar y morir. Cuídate mucho y nos vemos en el próximo video. Estás en Upgrady.